misterioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 21. De cómo el patrón de la Tankadיר está a punto de perder una prima de 200 libras. Era una expedición aventurada aquella travesía de 800 millas en una embarcación de 20 toneladas, sobre todo en aquella época del año. Los mares de China son peligrosos, están expuestos a ráfagas terribles principalmente durante los equinoccios y precisamente transcurrían entonces los primeros días de noviembre. Evidentemente, hubiera sido más ventajoso para el piloto conducir a los viajeros hasta Yokohama, puesto que le pagaban por días, pero habría sido una grave imprudencia emprender semejante travesía en tales condiciones y era ya un acto de audacia, o mejor, una temeridad, pretender llegar a Shanghái. Sin embargo, John Bunsby tenía confianza en su Tankadיר, que se mantenía en la superficie de las olas como una pluma y quizá no iba desencaminado. Durante las últimas horas de aquel día, la Tankadיר navegó por los caprichosos pasos de Hong Kong y en todas las maniobras, casi siempre viento en popa, se comportó admirablemente. «Me parece inútil, patrón», dijo Mr. Fogg cuando la goleta llegaba a alta mar. «Recomendarle toda la rapidez posible». «No se preocupe, confíe en mí», respondió John Bunsby. «Hemos desplegado todas las velas que el viento permite llevar. Los cuchillos, en lugar de favorecernos, perjudicarían la marcha». «Es su oficio y no el mío, patrón. Confío en usted». Phileas Fogg, con el cuerpo erguido, las piernas abiertas, aplomado como un marino, miraba sin inmutarse la rizada superficie del mar. La joven, sentada a popa, se sentía emocionada contemplando el océano, oscurecido ya por el crepúsculo, sobre el que se arriesgaba a bordo de aquella frágil embarcación. Por encima de su cabeza se desplegaban las velas blancas agitándose en el espacio como olas gigantescas. La goleta, impulsada por el viento, parecía volar por los aires. Cayó la noche. La luna estaba en su primer cuarto y su luz insuficiente debía desaparecer pronto en las brumas del horizonte. Algunas nubes procedentes del levante invadían ya parte del cielo. El piloto había dispuesto sus luces de posición, precaución indispensable en aquellos mares tan frecuentados, sobre todo en las cercanías de la costa. Los abordajes no son raros y con la velocidad que llevaba, la goleta se hubiera partido al menor choque. Fix, situado en la proa, meditaba. Se mantenía apartado, sabiendo que Fogg era poco hablador. Por otra parte, le repugnaba hablar con aquel hombre de quien aceptaba los servicios. También pensaba en el porvenir. Le parecía cierto que el señor no se quedaría en Yokohama y que tomaría inmediatamente el vapor para San Francisco con el fin de llegar a América, cuya vasta extensión le aseguraba la impunidad. El plan de Phileas Fogg no podía ser más sencillo. En lugar de embarcarse en Inglaterra para Estados Unidos como un vulgar ladrón, Fogg había dado una gran vuelta atravesando las 3/4 partes del globo para alcanzar con mayor seguridad el continente americano, donde gastaría tranquilamente el dinero del robo después de haber desorientado a la policía. Pero una vez en tierras de la Unión, ¿qué haría Fix? ¿Abandonaría la caza? No, y 100 veces no. Hasta que no consiguiese un mandato de extradición, no se separaría de él. Era su deber y lo cumpliría hasta el final. En todo caso, se había producido una circunstancia afortunada. Passepartout no estaba ya con su amo, y especialmente después de las confidencias de Fix, importaba mucho que amo y criado no volvieran a verse. Phileas Fogg, por su parte, no dejaba de pensar en su criado, que tan misteriosamente había desaparecido. Después de muchas reflexiones, no creía imposible que, por culpa de un malentendido, el pobre muchacho hubiera embarcado a última hora en el Carnatic. Esta era también la opinión de Mistress Aouda, que echaba de menos al criado a quien tanto debía. Podía, pues, suceder que lo encontrasen en Yokohama y sería fácil saber lo ocurrido. Hacia las 10 la brisa refrescó. Quizá hubiera sido prudente tomar un rizo, pero el patrón, después de observar atentamente el estado del cielo, dejó el velamen tal como estaba. Por otra parte, la Tankadיר soportaba admirablemente el trapo debido a su gran calado y todo estaba dispuesto en caso de chubasco para arriar velas inmediatamente. A medianoche, Mr. Fogg y Mistress Aouda bajaron al camarote. Fix los había precedido y descansaba en su litera. En cuanto al patrón y a sus hombres,
permanecieron toda la noche sobre cubierta. Al día siguiente, 8 de noviembre, al salir el sol, la goleta había hecho más de 100 millas. La sonda indicaba que el promedio de velocidad se hallaba entre 8 y 9 millas. La Tankadיר empapaba el aire en su velamen, largado por completo, alcanzando el máximo de velocidad. Si el viento continuaba en aquellas condiciones, lograrían su objetivo. Durante toda aquella jornada, la embarcación no se alejó sensiblemente de la costa, cuyas corrientes resultaban tan favorables. La tenía a lo sumo a 5 millas a babor, y aquella costa, irregularmente perfilada, aparecía de vez en cuando a través de algunos claros. El viento venía de tierra, el mar estaba menos agitado, circunstancia favorable para la goleta porque las embarcaciones de pequeño tonelaje sufren mucho con la marejada que restringe su velocidad y las mata, para emplear la expresión de los marinos. Hacia las 12, la brisa amainó un poco y saltó al sudeste. El patrón mandó izar los cuchillos, pero al cabo de 2 horas ordenó arriarlos porque el viento arreciaba nuevamente. Phileas Fogg y la joven, afortunadamente refractarios al mareo, comieron con apetito las conservas y las galletas de a bordo. Fix fue invitado a participar de su comida y tuvo que aceptar, sabiendo perfectamente que es preciso lastrar los estómagos como se hace con los buques, pero aquello lo contrariaba. Viajar a costa de aquel hombre, alimentarse con sus provisiones, le parecía algo indigno. Sin embargo, comió, con algún reparo, pero comió. Con todo, una vez terminada la comida, creyó su deber llamar aparte a Fogg y decirle: «Caballero». Aquel caballero abrasaba sus labios y hubo de contenerse para no echarle las manos al cuello a aquel caballero. «Caballero, ha sido usted muy amable al ofrecerme el pasaje a bordo, pero aunque mis recursos no me permiten ser tan espléndido como usted, quisiera pagar mi parte». «No hablemos de eso, señor», respondió Mr. Fogg. «Pero yo deseo...». «No, señor», repitió Phileas Fogg con tono que no admitía réplica. «Esto entra en el capítulo de los gastos generales». Fix se inclinó, se ahogaba, fue a recostarse en la proa de la goleta y no pronunció palabra en todo el día. Mientras tanto, avanzaban con rapidez. John Bunsby tenía esperanzas. Varias veces dijo a Mr. Fogg que llegarían a tiempo a Shanghái. Mr. Fogg respondió simplemente: «Cuento con ello». Por lo demás, toda la tripulación de la goleta desplegaba su mayor celo. La recompensa prometida estimulaba a aquellos bravos marineros. Por consiguiente, no había escotilla que no se hallase bien atendida, ni vela que no estuviese bien izada, ni podía imputarse al timonel ninguna falsa bordada. No se habría maniobrado con mayor severidad en una regata del Royal Yacht Club. Por la tarde el patrón comprobó que se habían recorrido 220 millas desde Hong Kong, y Phileas Fogg podía esperar que, al llegar a Yokohama, no tendría que anotar ningún retraso en su itinerario. Por consiguiente, el primer contratiempo serio que experimentaba desde su partida de Londres no tendría consecuencias graves. Durante la noche, hacia las primeras horas de la madrugada, la Tankadיר enfiló francamente el estrecho de Fukien, que separa la gran isla de Formosa de la costa china, y atravesó el trópico de Cáncer. El mar es muy duro en el estrecho, donde los remolinos producidos por las contracorrientes se prodigan con abundancia. La goleta avanzaba penosamente, las olas cortaban su marcha y era difícil mantenerse de pie sobre la cubierta. Al desmontar el día, el viento arreció. El cielo anunciaba tempestad y el barómetro señalaba un próximo cambio de la atmósfera. La marcha diurna era irregular y el mercurio oscilaba caprichosamente. El mar se agitaba hacia el sudeste, presagio tormenta. La víspera, el sol se había colocado tras una bruma roja entre los destellos fosforescentes del océano. El piloto examinó largo rato el mal aspecto del cielo y murmuró entre dientes palabras ininteligibles. En cierto momento, encontrándose cerca de su pasajero, le dijo en voz baja: «¿Puedo hablarle con franqueza, señor?» «Desde luego», respondió Fogg. «Vamos a tener chubasco». «¿Del norte o del sur?», preguntó sencillamente Mr. Fogg. «Del sur. Mire, se prepara un tifón». «Bendito el tifón del sur, puesto que nos impulsará en la dirección conveniente». «Si usted lo toma así», replicó el piloto, «no tengo nada que objetar». Los presentimientos de John Bunsby no lo engañaron.
En una época menos avanzada del año, el tifón, según palabras de un célebre meteorólogo, se hubiera desvanecido como una cascada luminosa de chispas eléctricas, pero en el equinoccio de invierno era de temer que se desencadenase con violencia. El piloto, empero, había tomado sus precauciones. Arrió todas las velas de la goleta y retiró sobre cubierta las vergas. Los botadores fueron abandonados y se condenaron cuidadosamente las escotillas. No podía penetrar en la embarcación ni una sola gota de agua. Solo se hizo en trinquetilla un contrafoque triangular para mantener la goleta con viento en popa, y esperaron. John Busby rogó a sus viajeros que bajaran al camarote, pero en tan estrecho espacio, casi privado de aire y con las sacudidas de la marejada, aquel encierro no tenía nada de agradable. Ni Mr. Fogg, ni Mistress Aouda, ni el propio Fix quisieron abandonar el puente. Hacia las 8, la borrasca de lluvia y de ráfagas cayó sobre la embarcación. Tan solo con su contrafoque, la Tankadil fue levantada como una pluma por aquel viento del cual uno no puede formarse idea exacta cuando sopla de forma tempestuosa. Comparar su velocidad a la cuádruple de una locomotora lanzada a todo vapor sería quedar por debajo de la verdad. Durante todo el día, la embarcación corrió hacia el norte, impulsada por enormes olas que afortunadamente mantenían la misma velocidad que ella. 20 veces estuvo a punto de ser anegada por una de aquellas montañas de agua que se levantaban a popa, pero se evitó la catástrofe gracias a una hábil maniobra del timonel. Los pasajeros quedaban a veces completamente mojados por los golpes del mar, pero lo soportaban estoicamente. Sin duda, Fix refunfuñaba, pero la intrépida Aouda, con los ojos fijos en su compañero, cuya sangre fría admiraba, se mostraba digna de él y afrontaba la tempestad a su lado. En cuanto a Phileas Fogg, parecía que aquel tifón formase parte de su programa. Hasta entonces, la Tankadil se había dirigido siempre hacia el norte, pero por la tarde, como era de esperar, el viento saltó 3 cuadrantes, empezando a soplar del nordeste. La goleta, presentando el flanco a las olas, fue espantosamente zarandeada. El mar la azotaba con una violencia capaz de espantar a quien desconoce la solidez con que están engarzadas las diferentes partes de un barco. Con la noche, la tempestad arreció aún más. Viendo aumentar las tinieblas y con ellas la tormenta, John Busby empezó a sentir una viva inquietud. Se preguntó si no sería oportuno buscar refugio en la costa y consultó a la tripulación. Consultados los tripulantes, John Busby se acercó a Fogg y le dijo: «Creo, señor, que sería conveniente alcanzar algún puerto de la costa». «También yo lo creo así». «Ah», exclamó el piloto. «¿Pero cuál?» «Solo conozco uno», respondió tranquilamente Fogg. «¿Cuál es?» «Shanghái». El piloto permaneció unos momentos sin comprender qué significaba aquella respuesta y lo que en ella había de obstinación y tenacidad. Después exclamó: «Pues bien, tiene usted razón. A Shanghái». Y el derrotero de la Tankadil fue imperturbablemente mantenido hacia el norte. Noche terrible, en verdad. Fue un milagro que la goleta no naufragase. 2 veces estuvo realmente en apuros y otras tantas hubiera sido barrida su cubierta de no haberse mantenido firmes las trincas. Mistress Aouda estaba deshecha, pero no dejó escapar ni la más ligera queja. Más de una vez Mr. Fogg tuvo que acudir en su ayuda para protegerla contra la violencia de las olas. Al amanecer, la tempestad continuaba con extraordinario furor, pero el viento volvió a soplar del sudeste. Era un cambio favorable y la Tankadil renovó su rumbo sobre aquel mar embravecido cuyas olas se estrellaban contra las que surgían por la nueva dirección del viento. El choque de marejadas contrarias hubiera desmantelado cualquier embarcación construida con menos solidez. A veces se distinguía la costa por entre las brumas desgarradas, pero ni un solo buque se mostraba a la vista. La Tankadil se encontraba sola en el mar. A mediodía hubo algunos síntomas de calma que con el descenso del sol en el horizonte se pronunciaron con mayor nitidez. La corta duración de la tempestad se debía a su misma violencia. Los pasajeros, completamente derrotados, pudieron comer algo y tomarse un breve descanso. La noche fue realmente apacible. El patrón ordenó restablecer sus velas en rizos bajos y la goleta adquirió de nuevo una velocidad considerable. Al amanecer del día 11, reconocida la costa, el patrón aseguró que Shanghái estaba a menos de 100 millas. 100 millas, y tenían que recorrerlas en aquel mismo día.
Fogg tenía que llegar a Shanghái aquella tarde si no quería perder la salida del paquebote de Yokohama. Sin aquella tempestad, durante la cual perdió muchas horas, se hubieran encontrado a menos de 30 millas del puerto. La brisa fue amainando, también la mar se calmó, la goleta desplegó toda su lona, cuchillos, velas de stay, contrafoques, todo la impulsaba y el mar espumeaba bajo su quilla. A mediodía la Tankadil se hallaba a 45 millas de Shanghái. Le quedaban todavía unas 6 horas para arribar a puerto antes de la salida del paquebote de Yokohama. Los temores aumentaron a bordo, querían llegar a toda costa. Todos, exceptuando probablemente Phileas Fogg, sentían latir sus corazones de impaciencia. Era preciso que la goleta mantuviese una media de 9 millas por hora, pero el viento seguía amainando. Era una brisa irregular procedente de la costa que soplaba ráfagas y después de su paso desaparecía el oleaje. No obstante, la embarcación era tan ligera y sus velas altas de un tejido tan fino recogían tan bien la inconstante brisa que, con ayuda de la corriente, John Bunsby calculaba a las 6 de la tarde que no faltaban más de 10 millas hasta la ría de Shanghái, pues la ciudad se halla a 12 millas por lo menos de la desembocadura. Sin embargo, a las 7 faltaban todavía 3 millas para llegar a Shanghái. Un formidable juramento se escapó de labios del piloto. La primera de 200 libras iba a escapársele. Miró a Mr. Fogg, que permanecía impasible y no obstante se jugaba toda su fortuna en aquel momento. En aquel mismo instante, un largo huso negro, coronado por un penacho de humo, apareció a ras del agua. Era el paquebote americano que salía a la hora reglamentaria. ¡Maldición!, gritó John Bunsby, dando un violento golpe sobre el timón. «Señales», dijo simplemente Fogg. Un pequeño cañón de bronce, a proa de la Tankadil, servía para hacer señales en tiempo de bruma. El cañón fue cargado hasta la boca, pero en el momento en que el patrón iba a aplicar la mecha, Mr. Fogg dijo: «Bandera media asta». La bandera fue arriada media asta en demanda de auxilio, con la esperanza de que el paquebote americano, al verla, modificase por un instante su ruta para acercarse a la embarcación. «¡Fuego!», gritó Fogg, y la detonación del pequeño cañón de bronce estalló en el aire. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.